Listo, ya pueden dar inicio. Buenas tardes, un cálido saludo a quienes nos acompañan en esta nueva edición del ciclo de seminarios virtuales Hablemos sobre Educación Médica, organizados por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Mi nombre es Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de ASCOFAME, y en esta tarde les doy bienvenida al webinar Camino al Congreso Mundial 2026, explorando las líneas temáticas y formas de participación. Desde hace varios meses en la comunidad académica de ASCOFAM estamos en modo Congreso Mundial de Educación Médica. En su tercera versión o en su tercera edición, este evento, muy esperado por las comunidades académicas y científicas, tendrá lugar en la ciudad de Medellín del 25 al 27 de marzo de 2026. Es un evento que tiene trascendencia nacional e internacional y ya hoy es referente en el calendario global de eventos sobre educación médica. Como es habitual, el Congreso tendrá 3 líneas o ejes temáticos de interés o actualidad alrededor de los cuales se organizan las conferencias, los talleres, foros, paneles, pósteres y demás actividades de este evento académico. Sin embargo, también habrá innovaciones importantes para la edición 2026 con la estructuración de espacios de speed networking, narrativas digitales y el reconocimiento a la excelencia docente, entre otras. Ya tenemos asegurada la participación de prestigiosos conferencistas internacionales de África, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Y por supuesto, contaremos con la participación de los docentes, investigadores y expertos de nuestras facultades de medicina. Hay que resaltar que la educación médica colombiana cuenta con un gran aprecio y reconocimiento en el ámbito internacional por su calidad y su organización. Dado que hay una cantidad importante de expertos y de experiencias nacionales en las 3 líneas temáticas del Congreso Mundial, desde el pasado 15 de agosto se abrieron convocatorias para seleccionar aquellos que van a ser parte de la agenda del tercer Congreso Mundial de Educación Médica. Y esta tarde queremos conversar justamente sobre esas convocatorias y sobre esos ejes temáticos de nuestro tercer Congreso Mundial de Educación Médica. Nuevamente, recordemos, va a ser en Medellín entre el 25 y el 27 de marzo de 2026 y contamos con el apoyo como coorganizadores de las facultades de medicina del departamento de Antioquia y de la Federación Panamericana de Facultades de Medicina. Las 3 líneas, la primera, inteligencia artificial, tecnologías emergentes y humanización en la educación médica. La segunda línea, simulación educativa para el aprendizaje transformador y la sostenibilidad. Y la tercera, educación médica con impacto social, pertinencia, liderazgo y compromiso con las comunidades. Así que me complace presentar a nuestras invitadas de esta tarde, no sin antes recordar que al final de las intervenciones de nuestras invitadas tendremos un espacio amplio para atender inquietudes del público sobre justamente los temas que se van a tratar. En primer lugar, le doy la bienvenida a la doctora Paula Catalina Vázquez Marín, médica de la Universidad CES, con magíster en educación de la Universidad de Medellín y fellow Framer en educación médica. Actualmente es la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CES y además la presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. La doctora Paula nos va a contar un poco más sobre la primera línea, inteligencia artificial, tecnologías emergentes y humanización. Una línea temática que hoy por hoy ocupa la atención de todo el mundo. Y bueno, vamos a ver, doctora Paula, cómo se va a abordar esta línea en el Congreso 2026. Así que nuevamente, buenas noches, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis Carlos. Buenas noches para todos. Estoy acompañada de la doctora Lina María González, decana de la Facultad de Medicina de la San Martín, quien nos va a estar hablando también un poco de las próximas líneas, pero lo quiero también transmitirles antes de empezar a hablar en materia de esta línea 1, que toda la organización de este congreso, nosotros como decanos de Antioquia, pero también el comité que está planeándolo, y hemos tratado de encontrar, yo creo, y encontramos 3 líneas que recogen las inquietudes que como educadores médicos tenemos en este momento
momento y que son temas que a todos nos van a convocar. El propósito de este webinar es precisamente eso, dejarlos muy antojados, convocarlos y también explicarles muy bien porque este congreso va a tener muchas innovaciones y muchos espacios donde vamos a poder participar de maneras diversas para poder dar cuenta de este universo cada vez más amplio de la educación médica. Esta primera línea creo que nos convoca a todos, era inevitable y creo que también va a ser un eje muy importante de reflexión, de aprendizaje, de poder compartir buenas prácticas y es la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y la humanización. Este es un momento donde todos estaremos de acuerdo, ya la necesidad de un mundo que cada vez está más mediado por la tecnología, la necesidad de poder saber cómo formar médicos que sean competentes, pero sobre todo que sean empáticos, que sean humanos. Puede sonar un asunto pues de perogrullo, pero en realidad esa es la pregunta que nos convoca cada vez más con esta irrupción de la inteligencia artificial. Para esto vamos a estar entonces desarrollando varios subtemas que lo que nos buscan es convocar alrededor de la pregunta de cómo vamos a hacer para integrar de manera, por supuesto, pedagógica, ética, las herramientas que nos permiten hacer un ejercicio incluso más efectivo de la docencia, tanto en los pregrados, en los posgrados, en la educación continua, el desarrollo profesional permanente. Vamos a estar gravitando alrededor de unos subtemas que son estos que aparecen en la diapositiva: currículo y competencias digitales. ¿Cómo vamos a hacer para introducir la inteligencia artificial, la ciencia de datos, eh, los sistemas inteligentes apoyados a la clínica en nuestros currículos? La necesidad de la alfabetización digital ya es un sine qua non y nuestros estudiantes, futuros profesionales, tienen que estar inmersos en estas tecnologías. Vamos entonces a ver cómo los estudiantes pueden aprender a leer algoritmos, a tomar decisiones apoyadas en datos, pero lo más importante, cómo fortalecer el juicio crítico y también la responsabilidad profesional. Detrás de la inteligencia artificial, detrás de todos estos sistemas que nos apoyan la toma de decisiones, siempre tiene que estar un médico que es el responsable de las consecuencias de las acciones y de las decisiones. Y todo esto se fortalece alrededor de la formación en el juicio crítico. Tenemos algunos ejemplos que creemos que son muy importantes para que ustedes entiendan muy bien de qué se va a tratar este subtema, porque esto hace que tengan sus propuestas de ponencias, de todas las cosas que ya les vamos a explicar al final, muy ajustadas para que sean elegidos en este Congreso Mundial. Asignaturas de pregrados donde los estudiantes interpretan, por ejemplo, imágenes radiológicas, pero con apoyo de inteligencia artificial, y luego discuten las diferencias, pero con la valoración clínica tradicional. Ese tipo de cosas son las que estamos buscando: ejemplos prácticos, buenas prácticas, investigaciones y temas alrededor de esto. Las tecnologías inmersivas, ¿qué son las tecnologías inmersivas? Bueno, imaginémonos ya cosas como la realidad virtual, la simulación inteligente, que no es solamente las habilidades como tal, sino experiencias que sean realmente inmersivas y que de verdad le propician al estudiante en cualquier nivel de formación unos entornos cada vez más parecidos a la realidad, en donde ellos sepan tomar decisiones adecuadas y por supuesto realizar habilidades adecuadas. Ejemplos que tenemos de esto: residentes de cirugía realizando una colecistectomía laparoscópica, pero que tenga una retroalimentación de desempeño antes de ingresar al quirófano real, con una alta complejidad y lo más parecido a la realidad. Más allá, eso es esa simulación inteligente que es un paso más allá de lo que ya venimos haciendo hasta este momento. ¿Cómo podemos incluir eso dentro de todas nuestras prácticas? Humanización y ética, por supuesto, un apartado fundamental. Ahorita les decía cómo es de importante siempre a la formación crítica de esos sujetos que vamos a hacer, los que vamos a tomar las decisiones, los que vamos a utilizar la inteligencia como una herramienta que por supuesto nos cambia la manera como nos encontramos con los pacientes. Aquí queremos hacer énfasis precisamente eso. ¿Cómo hacemos para que se preserve el acto médico? La relación médico-paciente es la base, el fundamento del acto médico, en el cual pues finalmente se establecen las bases del ejercicio de la medicina. Entonces, ¿cómo hacemos para entender que la tecnología simplemente es un catalizador,
que después de las cosas que podemos aprovechar para poder hacer el seguimiento a nuestros pacientes, y tiene que haber y tiene que garantizarse ese contacto humano, porque el riesgo es que la tecnología, en vez de acercarnos a los pacientes, si no se utiliza bien utilizada, puede aumentar esas brechas y no estar más cercano a nuestros pacientes. Ejemplos de esto: ¿cómo hacemos un programa de seguimiento de pacientes crónicos con un chatbot que pueda responder sus preguntas, pero que les recuerde la medicación, por ejemplo, pero luego complementar, perdón, con consultas presenciales centradas en escucha activa? La docencia interdisciplinaria: ¿cómo vamos a hacer para que cada vez más perfiles de los que hacen parte de los equipos médicos tengan participación también en la planeación de los currículos? Eso me parece maravilloso. Muchas facultades de salud en este momento, incluyendo la que yo lidero, tienen incluidos programas de ingeniería biomédica, bioingenierías e incluso otros perfiles que tienen y que cada vez tienen más participación, incluso en la atención de los pacientes. ¿Cómo hacer que nosotros podamos incluir a estos perfiles en la planeación de los currículos? Entonces, vamos a hablar cómo la capacitación de los docentes es fundamental, es imprescindible. Cada vez más los docentes, además de su saber disciplinar, tienen que tener formación en educación médica, tienen que tener una formación que haga que su práctica pedagógica cada vez más sea una praxis, y cómo los pedagogos tienen participación ahí, y cómo, por ejemplo, los ingenieros, y ponemos este ejemplo, como un módulo, cómo se puede diseñar un módulo de telemedicina por un comité interdisciplinar. Y finalmente vamos a hablar de la evaluación digital. La evaluación con herramientas digitales y retroalimentación automatizada. La evaluación también se está transformando con la llegada de la tecnología, y creo que facilita incluso poder optimizar los tiempos del docente, pero esos tiempos que se optimicen tienen que ser utilizados para el encuentro también uno a uno con los estudiantes. ¿Cómo vamos a hacer para que esos sistemas inteligentes nos ayuden a hacer la retroalimentación inmediata del estudiante, que también pueda ser adaptativa? Recuerden que cada vez más hablamos de la educación médica de precisión, que sea personalizada, pero también es muy importante que preserve los criterios éticos, evitar la deshumanización en el proceso de evaluación, que también sabemos que es un asunto fundamental. Entonces, ejemplos de esto: plataformas que corrigen simulaciones clínicas virtuales. ¿Cómo nos ayuda eso muchísimo a que el tiempo de ese docente pueda ser mejor utilizado? Yo creo que finalmente, lo más importante, siguiente diapositiva, por favor, es que tenemos aquí como este mensaje para llevar a casa. Lo que buscamos desde la organización del Congreso Mundial es que llevemos la reflexión a que lo realmente desafiante en este momento no es si elegir entre la tecnología, la humanización, no son dos opuestos, sino cómo los vamos a integrar. La inteligencia artificial, la realidad virtual, las herramientas digitales tienen que ser unas aliadas para formar médicos más competentes, pero especialmente para que sean más conscientes y más humanistas. Vamos a tener muchos espacios, como los van a ver enseguida, para dialogar, compartir experiencias, reflexiones, temores, dudas, y también saber cómo vamos a hacer para la construcción colectiva de estos modelos educativos que respondan a los retos de ese futuro que ya nos alcanzó, de ese futuro que ya es cada vez más cercano, y finalmente en el que van a ejercer también nuestros egresados. Así que la medicina es ante todo un encuentro humano. Somos seres humanos trabajando para seres humanos con la ayuda de la tecnología como herramienta. Doctora Paula, mil gracias. Bueno, muchas cosas ahí importantes que resaltar. Tema del juicio crítico, que cada vez sigue siendo más importante para poder abordar de manera adecuada la inserción de la inteligencia artificial y las tecnologías en la educación médica, buscando acercar cada vez más al médico y al paciente, y buscando, en lugar de deshumanizar, humanice esa relación. Muchísimas gracias. Damos ahora paso a la intervención de nuestra segunda invitada, la doctora Lina María González Duque, médica con magíster en Ciencias Básicas Biomédicas, es la actual decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria San Martín, con sede en Sabaneta, Antioquia, y una de nuestras anfitrionas también del Congreso Mundial de Educación Médica 2026 en Medellín. La doctora Lina María nos va a dar más detalles sobre la línea temática número 2 del Congreso: simulación educativa para el aprendizaje transformador y la sostenibilidad.
un tema, la simulación, que Ascofame ha puesto en el centro de la agenda de la educación médica de nuestro país en los últimos 2 años y por eso también, digamos acá, la relevancia que tiene en el Congreso Mundial. Doctora Lina María, muy buenas noches, bienvenida. Por favor, cuéntenos un poquito más sobre simulación. Buenas noches, doctor Luis Carlos, doctora Paula, y un saludo muy especial para todos. Estamos muy contentos de estar aquí empezando todos a trabajar y a pensar en nuestro Congreso Mundial y de una vez reiterarles a todos que estamos muy felices de ser los hospederos o los anfitriones como paisas de todos ustedes para que se animen a sus docentes, a sus estudiantes, a sus profesores, a todos para que nos veamos el próximo año en marzo, no se les olvide. Para mí es un honor presentarles esta línea 2. Como lo decía el doctor Luis Carlos, todos los que estamos acá somos conscientes de la importancia de la simulación y la relevancia que ha tenido durante los últimos años para la formación de nuestros estudiantes. Y no solamente se trata de entrenar en estas habilidades técnicas, sino que la simulación nos va a permitir integrar estas habilidades interprofesionales con entornos seguros, colaborativos y altamente contextualizados. Entonces, vamos a estar muy atentos porque aquí en esta línea vamos a tener, doctora Paula, cinco subtemas. Y es importante que ustedes tengan claro esto para que ustedes presenten sus pósters, sus conferencias, a lo que ustedes se van a postular, pero que ustedes estén ubicados para que entiendan bien qué es lo que pretendemos buscar en el Congreso. Entonces, el primer subtema se refiere a las estrategias pedagógicas activas en los entornos simulados. Aquí se trata, por ejemplo, de trabajar en aula invertida y la gamificación clínica. Acuérdémonos que la gamificación también es algo que está siendo muy interesante para que trabajemos con los estudiantes. La mejor forma de aprender es a través del juego. Entonces, voy a ponerles un ejemplo para que puedan entender esto mejor. Imaginémonos un módulo de anatomía donde los estudiantes estudian previamente imágenes en 3D y en la sesión resuelven un escape room clínico para poder identificar estructuras y aplicar lo aprendido. Entonces, miren que este es un ejemplo de algo que se puede presentar para que ustedes se llenen de muchas ideas y puedan entender qué es lo que estamos buscando. Es decir, estos diseños pedagógicos nos van a permitir que los estudiantes experimenten, se equivoquen y que ellos puedan aprender de una forma activa, porque la doctora Paula, que es su posgrado precisamente en esto, sabe que la repetición y repetir es que vamos a poder tener el mejor aprendizaje. Bueno, la segunda línea, el segundo subtema, que es el microaprendizaje y evaluación continua basada en simulación. Este subtema se refiere a que son módulos corticos y vamos a tener una retroalimentación inmediata. Entonces, aquí vamos a tener sesiones breves de comunicación con pacientes estandarizados. Y esa es una forma muy interesante de que podamos ir trabajando con nuestros estudiantes. El tercer subtema se refiere a la simulación interprofesional y colaborativa. Fíjese qué interesante, y es que no estemos trabajando únicamente reanimación cardiopulmonar, doctora Paula, únicamente estudiantes de medicina, sino que queremos poder escuchar todas esas ideas innovadoras que ustedes tienen, donde podemos hacer ese trabajo en equipo con las enfermeras, con los APHs, con los terapeutas, todos en equipo. A eso se refiere este subtema de la simulación interprofesional y colaborativa. Muy interesante. El cuarto subtema se refiere a la simulación en contextos de bajos recursos y sostenibilidad. Creo que este tema, doctor Luis Carlos, es un tema muy llamativo porque sabemos que la simulación es muy costosa y tener uno que otro escenario donde vamos a poder recrear y ver todas estas ideas creativas que ustedes tienen con modelos de bajo costo, eso va a ser muy interesante poder tener ese aprendizaje colaborativo entre todos, de poder compartir estas experiencias. Un ejemplo, simuladores locales para entrenamiento en zonas rurales, que puede ser algo muy interesante para todos. Bueno, y el quinto subtema de esta línea se refiere al diseño, la gestión y operación de los centros de simulación. Aquí vamos a tener una visión pedagógica y sumado esto a la sostenibilidad operativa, vamos entonces a poder tener como ejemplo
un centro que combine laboratorios de alta fidelidad con espacios de simulación comunitaria. Escuchen eso, qué interesante. Alineado al currículo y evaluado con indicadores de impacto en el aprendizaje y en la práctica clínica. Así que esta segunda línea de simulación educativa es una línea muy importante para todos nosotros y Doctora Lina, yo para, creo que es como lo que todos nos soñamos, ¿cierto? sí, esto es lo que todos nos soñamos. Y miren que tenemos de todo, de alta fidelidad, bajo costo. Pueden, Sí. aquí me acordaba de algunos de ustedes que son súper creativos, que pueden dar muchas ideas para que entre todos podamos tener unos escenarios bien reales y bien divertidos y bien interesantes para los estudiantes. Así que Ajá. en resumen, esta línea temática nos muestra que la simulación no es un fin en sí mismo, sino un medio para transformar la educación médica. Esto nos va a permitir, a medida que avancemos más y más en simulación, innovar en las metodologías, que formemos esos equipos interdisciplinarios que queremos entre todos, asegurar la sostenibilidad en diversos contextos y sobre todo que garanticemos que los estudiantes tengan un aprendizaje clínico seguro, auténtico, centrado en el aprendizaje del propio estudiante y también que corran menos riesgos nuestros pacientes cuando ya sus estudiantes, doctora Paula, lleguen realmente a esos escenarios reales. Y Así que yo la creo, invitación, doctora Lina, sí, que en Colombia hemos hecho grandes avances en simulación. Todos esos personas internacionales que vienen a acompañarnos también muy importante. Yo no sé si alguno de ellos estará acá. Yo creo que este webinar fue más para nacionales y yo creo que hay mucho que Colombia tiene que contarle al mundo. Qué bueno ver muchas de esas experiencias aquí reflejadas en el Congreso. sí, doctora, ese tema es supremamente importante, interesante, para que todos sigamos alineados y trabajando. Entonces, ahora la doctora Paula nos va a compartir la última línea, la tercera línea que vamos a tener en el Congreso. Muchas gracias, doctora Lina. Vamos a hacerla entre las dos, porque esta es, digamos que una de las grandes fortalezas también de la facultad que lidera la doctora Lina. Y de la verdad, creo que ya hemos visto dos cosas maravillosas, ¿cierto? Inteligencia artificial, tecnologías, luego simulación, pero ahora llega una línea que nos convoca a todos de manera muy importante. Cómo la educación médica impacta en el impacto social, ¿cierto? Cómo educación médica con impacto social. Vamos a hablar de la pertinencia de la educación médica, del liderazgo y cómo estamos formando ese liderazgo en los futuros médicos y especialistas y el compromiso con las comunidades. Yo creo que este es un tema de absoluta relevancia, pero también visto desde miradas bastante de vanguardia y que nos van a generar grandes reflexiones. Para poder hablar de esta perspectiva, tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos educar, y lo dicen todas las personas expertas en educación, uno no educa en el vacío, el contexto es fundamental, especialmente cuando hablamos de formación basada en competencias, el contexto en el cual formemos a los estudiantes y cómo también nuestras instituciones deben dar unas respuestas pertinentes a los entornos. Entonces, las realidades sociales tienen que estar implícitas en el currículo de manera importante. Nosotros tenemos el reto compartido de formar profesionales con una conciencia ética, con una conciencia social importante y que sean los transformadores de los sistemas de salud para que haya una mejor salud colectiva y para finalmente llevarle bienestar a nuestras poblaciones. Vamos a hablar de unos subtemas que voy a empezar a contárselos yo, luego seguirá la doctora Lina, que también tiene muchísima experiencia en esta área, pero de verdad que yo digo que me emociona. Vamos a hablar acerca de cómo la responsabilidad social y la vinculación con el entorno. Todos sabemos, porque son estándares de registro calificado, porque aún más en los procesos de acreditación nos lo piden, pero sobre todo nos lo piden nuestros pacientes y los mismos estudiantes. ¿Cómo garantizamos que haya modelos de interacción constante con el entorno y sobre todo mecanismos de evaluación de cómo las facultades de medicina estamos aportando de manera institucional y las universidades con de verdad cambiar las realidades sociales? Este es todo un reto porque esa formación conectada a las necesidades reales nos implica una cantidad de retos y todos tenemos experiencias dignas de compartir en este sentido.
La idea de esto es, por ejemplo, lo que planteamos ahí, prácticas comunitarias que reducen brechas en zonas rurales. ¿Cómo se ha logrado que nuestros estudiantes, yo de verdad estoy convencida que los programas de medicina colombianos han hecho grandísimos esfuerzos, además porque somos supremamente diversos, hay una gran diversidad regional y los territorios nos van marcando algunos retos y todos hemos buscado cómo llegarle a las comunidades de manera diversa. Qué maravilla poder ver, compartir buenas prácticas y aprender entre todos y lograr tener posibilidad también de implementarlas en los diferentes programas. La segunda de los subtemas que vamos a abordar es cómo la formación médica debe estar orientada por determinantes sociales y diversidad cultural. Tenemos un reto en términos de inclusión, diversidad y tenemos también la comprensión y sabemos todos que la salud no es solo un asunto biológico, que los determinantes sociales, como la calidad de la vivienda, el entorno, pero también la cultura, son fundamentales para poder entender el proceso salud-enfermedad. Nosotros tenemos la responsabilidad de formar unos médicos y unos profesionales de la salud que puedan prestar una salud mucho más equitativa e intercultural. Aquí sí yo creo que vamos a ver maravillas porque, por ejemplo, módulos sobre atención a comunidades indígenas, cómo podemos lograr desarrollar una medicina occidental, que es pues lo que casi todas las facultades de medicina en Colombia propendemos, pero respetando, por supuesto, la cosmovisión, por ejemplo, de las comunidades indígenas y también sus prácticas de salud tradicionales, pero manteniendo también como la responsabilidad en el acto médico. Creo que esto va a ser bastante pertinente. El otro subtema va a ser la participación comunitaria en los procesos educativos. Hay un tema que es de larga data, pero que yo quisiera ver ejemplos de esto porque me parece fabuloso ver cómo la comunidad puede intervenir el diseño del currículo. Los currículos basados en comunidad es ver cómo los pacientes de verdad pueden aportar en la planeación y en la evaluación del currículo. Me encantaría ver estrategias también de este tenor y ver cómo lo están haciendo y cómo les ha resultado y cómo lo evalúan. Comités de currículo que tengan representantes locales que puedan aportar en lo que se espera también de la formación del médico y que tengan más participación en el currículo. Me parece maravilloso. Y doctora Lina, continuemos con las otras sublíneas para que usted con toda su experiencia nos pueda aportar. Bueno, el cuarto subtema se refiere al desarrollo de liderazgo profesional con enfoque social. Y es que nosotros formamos médicos, pero médico, doctora Paula, es un líder que nosotros tenemos que transformar y sensibilizar a través también de todo este trabajo con la comunidad. Es decir, nosotros queremos formar todos no médicos únicamente que sean directivos, sino que necesitamos profesionales que sean capaces de ser impulsores de cambios en los servicios de salud para que podamos tener este trabajo colaborativo y que podamos sacar este país adelante. Entonces aquí nos soñamos muchas cosas, como por ejemplo, profesionales que impulsen esos cambios en salud. Entonces, miren que aquí pueden contar experiencias, pósters, bueno, presentarse a todo esto, por ejemplo, un proyecto escolar en salud mental liderado por un residente o, por qué no, por estudiantes, ¿cierto? Todo ese tipo de historias es lo que esperamos encontrar. Bueno, un residente es un actor también muy importante y esperamos que participen muchos residentes, doctora Paula, en el Sí, Congreso, contando sus ideas, aprovechando que están en toda la flor, digamos, de esa creatividad, de estar creando y que podamos conocer todo ese trabajo que están haciendo. y doctora Lina, usted siempre ha sido una entusiasta y qué bueno como aprovechar este espacio para recordar la participación de nuestros estudiantes y el papel del residente como docente, que también es uno de los temas que más ha impulsado a Ascofame porque sabemos de la importancia de este tema. Sí, muchas gracias. Bueno, y el último subtema se refiere a la evaluación del impacto social de la educación médica. Y esto sí que es bien importante, doctora Paula y doctor Luis Carlos, porque medir el impacto es clave. Y todos hacemos muchas declaraciones de la responsabilidad social, pero la reflexión profunda que queremos hacer en el Congreso es, sí, y cómo nosotros evidenciamos ese impacto que estamos teniendo en las comunidades. Cómo las universidades somos transformadoras de los territorios. Entonces,
Aquí esperamos tener muchas ponencias ahorita que ya les vamos a explicar un poquito con más detalle. Simplemente para terminar, recordarles que esta línea nos recuerda la esencia del médico, nos recuerda que la educación médica tiene que ser algo más profundo que no algo únicamente académico, que tenemos que ser socialmente pertinentes, que tenemos que ser transformadores, que nosotros necesitamos todas las facultades en el país y en el mundo, formar profesionales que sean conscientes de los determinantes sociales, que estén comprometidas con la diversidad cultural, que estén preparados para liderar los cambios. Esa es la clave para que podamos mejorar los sistemas de salud y que podamos realmente responder a las necesidades que tiene nuestra población. Así que este Congreso Mundial 2026 nos invita a que reflexionemos todos juntos sobre cómo vamos a garantizar que la formación médica tenga un impacto tangible en la vida y en la salud de las personas que atendemos entre todos. Así es, Bueno, doctora doctora Lina, Paula. doctora Paula, gracias por esa exposición de las líneas temáticas que van a ser el eje del Congreso Mundial de Educación Médica ASCOPAME 2026. Veo y creo que todos nos quedamos con un mensaje muy profundo, y es que finalmente las líneas temáticas, a pesar, por ejemplo, de que las primeras dos hablan de temas, entre comillas, muy tecnológicos, en el fondo lo que buscan es fortalecer la humanización, la calidez y el impacto que tiene la educación médica y el ejercicio médico en las personas. Y no hablo solamente de los pacientes, de las comunidades que atienden los profesionales, sino de los propios profesionales o de las propias personas que se están formando como profesionales de salud, como médicos. Y otra cosa que quisiera resaltar de esta conversación, y es que estas tres líneas temáticas, el contenido de las tres líneas temáticas, guardan una coherencia muy fuerte con las recomendaciones que por allá en el año 2018-2019 sacó el Consejo General de Educación Médica, donde las participaron todas las facultades del país. En ese momento ustedes tuvieron la oportunidad de estar ahí, y de alguna forma se ve que son recomendaciones que se vienen desarrollando. Tal vez la parte novedosa sería la incorporación de la inteligencia artificial, pero con ese enfoque humano, con ese enfoque de cuál es el impacto que tiene la educación médica y la medicina en las personas tomadas como individuos y como comunidades. Seguimos en este momento con modalidades de participación, conferencias, talleres, pósteres, narrativas digitales y speed networking. Cuéntenos un poquito, doctora Lina, doctora Paula, sobre esas modalidades que están previstas para el Congreso 2026. Claro que sí, doctor Luis Carlos. Vamos a empezar entonces explicándoles que las conferencias temáticas, que son las que conocemos clásicamente en todos los congresos, van a ser unos espacios que vamos a tener de 20 minutos en las que los expertos nacionales e internacionales van a presentar propuestas innovadoras o análisis críticos que estén alineados con las tres líneas temáticas. Entonces, fíjense que es muy importante tener las tres líneas temáticas presentes para ver en qué se pueden sentir mejor. Bueno, es muy importante mencionarles acá que los criterios que van a ser valorados por un grupo de expertos, un comité formado por personas nacionales e internacionales con experiencia en educación médica, van a tener unos criterios para valorar. Entonces ellos van a revisar la relevancia temática, la originalidad, la fundamentación académica y la inclusión de perspectivas éticas y sociales. Como por ejemplo, podríamos tener una conferencia como inteligencia artificial y justicia tecnológica en la educación médica, mostrando cómo integrar esa inteligencia artificial al currículo sin perder, como decía el doctor Luis Carlos, la humanización del acto médico. Entonces, estas son las conferencias temáticas. Aquí podemos observar al lado derecho cómo ustedes cuando entran a la página de Ascofame, www.ascofame.com, vamos a poder encontrar ahí todos, ahí están todos los links y todos los sitios para que ustedes se postulen. Esta foto que estamos viendo aquí se refiere a postúlate como conferencista en el Congreso Mundial de Ascofame, y entonces ya ahí vamos a irles mostrando a medida que vamos avanzando
que van a poder estar como conferencia temática en este caso. Y a continuación, en la próxima diapositiva, les voy a explicar sobre los talleres interactivos. Bueno, muy atentos, por favor. Doctora Paula, talleres interactivos que vamos a tener en el precongreso y también durante el congreso. Sí, vamos a tener precongreso, no se les olvide. Entonces, estos van a ser unos espacios más o menos de unos 60 a unos 90 minutos, donde vamos a tener metodologías activas centradas en los participantes. Este trabajo aquí se van a poder, eh, vamos a tener todo el trabajo experiencial, colaborativo y aplicado para poder desarrollar estas competencias que puedan ser transferibles a la práctica educativa, a la clínica y también a la comunitaria. Ejemplos por línea temática para que nos entiendan un poco mejor cómo pueden ser estos talleres interactivos. Por ejemplo, de la línea 1, un taller puede ser diseño curricular con inteligencia artificial centrada en el paciente. En la línea 2 podemos tener algo así como diseño de escenarios por Simpsons. Y en la línea 3 podemos tener algo como simulación comunitaria e interprofesional orientada por determinantes sociales. Entonces, estos son los talleres interactivos. Ahí ustedes pueden ver que está abierta la convocatoria desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre, que también es importante, Ujú. doctora Paula, que Sí. recordemos que atentos, que el tiempo va pasando, que no dejen para última hora, que estamos con las inscripciones abiertas para que ustedes se puedan presentar a todo esto. Bueno, y a continuación voy a hablarles un poquito de los pósters académicos que la mayoría de los que estamos aquí yo creo que los conocemos. Bueno, es muy importante que los pósters estén alineados con alguna de las tres líneas del Congreso. Eso es muy importante. Entonces, vamos a tener un formato gráfico para presentar. Pueden presentar una investigación, resultados de su investigación o innovación educativa, o pueden presentar experiencias institucionales. ¿Qué se va a valorar? Se va a valorar la calidad, la claridad visual, el aporte académico, la fundamentación y los recursos digitales. Les voy a poner un ejemplo. Un póster como implementación de microaprendizaje con simuladores de bajo costo en comunidades rurales. Miren, no se pierdan presentar su experiencia. Yo los invito a que postulen muchas experiencias porque de pronto ustedes no valoran y dicen, no, aquí el dinero no alcanzó este año en la universidad, no me quedó en el presupuesto, y de pronto en su universidad, en su facultad, se les ocurrió algo bien innovador para un escenario, algo que nos pueda servir a todos, y busque de qué manera puede participar en el Congreso y compartir esta experiencia. Entonces, estamos también con las inscripciones abiertas para los póster. Me gustaría, para finalizar esta parte, decirles que ustedes no tienen que presentar el póster completo, se inscriben, mandan el tema, toda la parte temática para que no se vayan a quedar sin presentarse, y después cuando ya les confirmen, pues ya podrán entonces presentar el material completo para que no se limiten de pronto por el tiempo y que no tienen ya el póster completo. Bueno, Muy y ahora la importante. doctora Paula nos va a contar un poquito de esto que es algo nuevo y muy innovador. Adelante, doctora Paula. Ay, sí, que de verdad nos tiene muy emocionados porque este maravilloso equipo Ascofame que lidera el doctor Luis Carlos Ortiz, pero también con la gran creatividad de nuestra directora de Educación Médica, la doctora Marcela Rincón, pues y el comité organizador, tenemos dos estrategias, ya hablábamos, y tiene que haber, es decir, va a haber unas conferencias maravillosas, va a haber unos talleres interactivos que estoy seguro se van a llenar, los pósters siempre son valiosos, relevantes y muy importantes, pero vamos a tener dos estrategias que me emociona muchísimo contarles al respecto y que parte importante de este webinar tenía como propósito explicarles esto de qué se va a tratar. Las narrativas digitales también tenemos tiempo suficiente, doctora Lina y Luis Carlos, para que se inscriban hasta el 15 de octubre. Ya están abiertas las inscripciones. Wilmar les acaba de poner en el chat el link de donde pueden entrar a inscribirse para que ojalá hoy mismo entren y se puedan inscribir. Pero estas dos últimas modalidades me encantan.
Narrativas digitales, ¿esto qué es? Son unas modalidades que va a ser, ojo, va a ser exclusiva para la línea 3. Recordemos que en la línea 3 nosotros vamos a hablar del impacto social de la educación médica. La línea 3 se llama Educación médica con impacto social, pertinencia, liderazgo y compromiso con las comunidades. Para esta línea 3 que se presta muchísimo para esto, vamos a poder participar como docentes con relatos digitales breves, muy cortos, que van a integrar elementos audiovisuales y multimedia. ¿Qué es lo que más me gusta? Lo que busca es generar conexión emocional y reflexión sobre experiencias transformadoras. Es la oportunidad incluso de darle voz a personas que de pronto no van a poder estar ahí presencialmente o que por cualquier motivo aportan en la educación médica y que van a poder estar ahí. Yo espero cosas muy creativas y sepan que... Por supuesto, toda la infraestructura del Congreso está organizada para unas conferencias magistrales maravillosas. Los talleres también van a tener en los escenarios apropiados para hacerse, los pósters con todo el espacio para que la gente los pueda leer, disfrutar y apreciar. Y para estas narrativas digitales vamos a tener una sala, háganse de cuenta que una sala de cine, y durante todo el día van a estarse presentando estas narrativas digitales para que puedan ser disfrutadas también y sean motivo de conversación en todos los espacios de café y en los espacios posteriores de resonancia de este Congreso Mundial, que sé que van a ser durante meses y años posteriores al evento. Ejemplos de narrativas digitales. Aquí les traemos un video testimonio de estudiantes y líderes comunitarios sobre un proyecto de salud rural con enfoque de formación médica, liderazgo estudiantil y pertinencia territorial. Es otra forma de mostrar todo lo que hacemos. Y tenemos otra estrategia que me encanta. Se llama el Speed Networking Academy. Ahorita la doctora Marcela me decía, doctora Paula, la mejor forma de explicarlo es la siguiente. Ustedes me imagino que han visto, todos hemos visto alguna película norteamericana que muestra esas citas rápidas que hacen las personas donde conocen a muchas personas y van rotando de mesa en mesa. Resulta que esto es el Speed Networking. Nosotros desde el comité organizador hemos pensado mucho en la importancia que tiene en los eventos académicos el espacio para la conversación con un propósito, ¿cierto? Para que de verdad nos podamos relacionar. Viene gente de toda Latinoamérica y tenemos conferencistas del mundo entero. Qué bueno tener un espacio agendado y organizado con la mecánica que ya les voy a explicar. Es un espacio de 90 minutos. Va a haber rondas que van a durar 4 o 5 minutos en mesas temáticas que va a tener un moderador y cada participante puede tener incluso de 10 a 12 conexiones estratégicas porque vamos a pasar por esas 10 mesas. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos abierto la convocatoria? La convocatoria es para los líderes de mesa, que tienen unos roles muy importantes. Facilitar con preguntas guía, para poder que facilite y fluya la conversación, orientar hacia alianzas, registrar acuerdos breves. Tenemos ya interesados e inscritos al Congreso, tenemos investigadores panamericanos y latinoamericanos que están interesados en hacer investigación colaborativa y están buscando contactarse con ustedes. Tenemos estudiantes y facultades y programas interesados en movilidad académica que también están ansiosos de poder encontrar conexiones y poder aumentar la movilidad. Tenemos interesados en convenios docencia-servicio, instituciones que quieren tener prácticas y rotaciones y están esperando también encontrarse con las personas encargadas para este fin. Esas son cosas las que vamos a tener la posibilidad en este Speed Networking académico. El ejemplo que les traemos, que nos parece muy importante hablarles con ejemplos, es una mesa que hable de internacionalización y movilidad académica, donde se va a poder hablar de acuerdos de intercambio entre universidades y después, por ejemplo, entonces el líder tendrá que pasar la conversación a educación interprofesional, donde se hable de colaboraciones entre medicina y enfermería en la siguiente mesa. Entonces, es importante
que son encuentros que van a estar agendados con unos tiempos específicos y también con una dinámica que favorezca esta participación. Ya vamos a tener las preguntas donde vamos a estar respondiendo con mayor profundidad, sobre todo en estos asuntos donde yo sé que todos queremos saber. Yo, por ejemplo, nunca he participado en un speed networking académico. Ya nuestro equipo de Ascofame ha participado, tienen la experiencia, ellos van y asisten a congresos internacionales, han sido también coorganizadores de eventos internacionales muy importantes y también nos traen esta experiencia para que se motiven. Yo creo que este rol de líder de mesa también es una forma muy importante de cómo mostrar solvencia, favorecer conexiones y aprender y conocer a una cantidad de personas alrededor de este ecosistema de la educación médica que me parece supremamente atractivo y que espero que los deje a todos también muy antojados. Entonces, las modalidades de participación se las recordamos: conferencias magistrales, talleres interactivos, por supuesto, pósters, pero además de eso vamos a tener estos narrativas digitales y el speed networking académico, porque va a ser un congreso que va a tener unos días maravillosos de encuentro, de conexión, de conocernos mucho más y de establecer, no solamente contar las experiencias que ya les hemos dicho que es fundamental, poder compartirlas y crear una red que sea cada vez más grande y que potencie a la educación médica de alta calidad de Colombia y sobre todo de Latinoamérica y Centroamérica y todas las otros países que tengan presencia en nuestro Congreso. Perfecto, mil gracias. Creo que ha sido una muy buena explicación, pero como siempre, entendemos que pueden surgir inquietudes, preguntas o incluso mm, propuestas entre quienes nos están acompañando en este webinar. Así que es el momento para que levanten la mano, para que envíen sus preguntas por el chat, de tal manera que las doctoras Lina, la Paula y además nuestra directora de educación médica, que tiene la culpa en gran medida de todo este exitoso proceso, nos puedan apoyar con las inquietudes. Creo que ya Y una en el chat. Hay una pregunta, doctor Luis Carlos. Mire, nos preguntan que si nos pueden informar cuándo salen los resultados de los aceptados. perfecto. Yo creo que es una pregunta para nuestra directora de educación, Ajá. doctora Marcela, si nos puede ayudar de pronto con esa fecha. O sea, hay una fecha de cierre de convocatorias que es el 15 de 15 de octubre. octubre. 15 de Ahí octubre. va a haber unos días, obviamente, para revisar los trabajos enviados, para evaluarlos, clasificarlos y tener una elección. Eh, Marcela, ¿tú nos puedes ayudar con la fecha Claro que de sí. Buenas respuesta? noches a Por todos. favor. Es más práctico que hable aquí por el micrófono. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las convocatorias se cierran el 15 de octubre y tendremos un mes para revisión con el equipo académico. Aquí quiero resaltar que el comité académico revisor de cada una de las disciplinas está conformada por referentes nacionales e internacionales en el campo de la educación médica, particularmente latinoamericana. Entonces todavía no tenemos una fecha exacta, pero dentro de nuestro plan de trabajo está que antes del finalizar noviembre tengamos los resultados. Entonces sería la última semana de noviembre según nuestro plan de trabajo y pues por el momento vamos bien, entonces creería que nos mantendremos con esa fecha. Una pregunta, ¿eso aplica para las diferentes convocatorias? Sí, aplica para cada una de las convocatorias y esto es bien interesante porque, como lo mencionó la doctora Lina, por ejemplo, para postularse en la convocatoria de póster no es necesario que nos envíen el póster diseñado, finalizado. Deben enviar el contenido que pondrían en el póster. Una vez usted reciba su correo de aceptación como finalista, porque recordemos que tradicionalmente en el Congreso Mundial de Educación Médica, la categoría de pósters ha sido una premiación, un concurso, ¿no? Entonces ahí sí debería enviar su póster finalizado según los parámetros de imagen del Congreso Mundial de Educación Médica SCOFAME 2026. Perfecto. A mí me surge también una inquietud y es, digamos, dado que hay varias modalidades de participar en el Congreso, si un mismo docente, un mismo investigador experto
puede presentarse de manera simultánea a las diferentes modalidades. Se puede enviar póster, se puede enviar propuesta, por ejemplo, para el storytelling, o solamente puede participar en una modalidad. Muchísimas gracias. Esa es una pregunta que hemos recibido por nuestros diversos canales de comunicación relacionados con el Congreso Mundial. Se pueden presentar en las categorías que desee y con cuantos trabajos desee. Como esto es valorado por diferentes revisores expertos en cada una de las líneas temáticas, puede que usted quede elegido en más de una categoría. Entonces, tenemos pues todos los criterios de rigurosidad y transparencia en el proceso de selección. Los invitamos a postularse en las diferentes categorías, a mostrar sus trabajos. Queremos conocer no solamente las experiencias regionales, nacionales, sino también conocer qué están haciendo en otros países. Veo algunas personas conectadas de Chile, de Perú, de Ecuador, que hacen parte de nuestra red con FEPAFEM. Gracias. Recibí acá por el interno otra inquietud. Dicen sí, quienes presenten póster y sean seleccionados, o quienes sean seleccionados para storytelling, eh, tienen el acceso al Congreso, digamos, los derechos pagos, o si deben pagar el acceso al Congreso. Maravillosa pregunta, Luis Carlos. Sí. Esta pregunta, digamos que es muy pertinente porque no solamente está relacionada con storytelling, sino con cualquier modalidad de participación en el Congreso. Todas las personas que sean aceptadas en el marco del Congreso tendrán el ingreso al Congreso. Acá debo puntualizar que tanto para storytelling como para pósters, como se presentan generalmente entre varios participantes, al igual que taller, para taller se le da acceso a todos los talleristas, pero para storytelling y para póster únicamente al líder del proyecto. Y pues desde luego a conferencistas también tendrán el ingreso en el marco del Congreso. Parece que la gente se atreve más acá por el interno. No sé quién. Bien, otra pregunta. Dicen que para poder participar debemos hacer parte de una facultad que esté afiliada a Ascofame, ¿o no? Muy buena pregunta. El Congreso Mundial de Educación Médica 2026, si bien es liderado por nuestras facultades asociadas y tiene como coanfitriones a las facultades de la región de Antioquia, pretende convocar a expertos en educación médica en el mundo. Entonces, los invitamos a participar independientemente de si usted tiene o no tiene una afiliación a una de las facultades asociadas de Ascofame. Dado que contamos con un equipo revisor académico con unas rúbricas muy bien establecidas, pues todos tienen la misma oportunidad de ser elegidos para participar en el marco del Congreso en las distintas categorías. Estoy segura que después de este congreso todas las facultades de medicina comprenderán las múltiples ventajas y bondades que tiene estar asociado a SCOFA. Así es. Bueno, ya acá por este lado no me han llegado más inquietudes. Veo que por el chat tampoco. No sé, decanas, doctora Lina, doctora Paula, si tienen comentarios que agregar. De A pronto mí me me gusta, gustaría sí. agregar que los póster, que pronto no dije eso, se van a presentar en físico, doctora Paula, doctor Luis Carlos, eso Ah, va a bueno, ser genial. Y sí. que el premio es al mejor póster por cada línea. Entonces, para que todos se animen a presentar. Marcela, y creo que nos están metiendo en camisa de 11 varas. ¿Qué podemos decir en este momento sobre el tema de los pósters? Bueno, los pósters se va a manejar como tradicionalmente lo hemos venido trabajando en el marco del Congreso Mundial. Entonces tendremos una fase inicial, que es esta convocatoria, que estará abierta hasta el 15 de octubre. A partir de aquí, tras una revisión inicial, se elige a los finalistas. Los finalistas van a presentar en físico el póster y habrá una ceremonia de reconocimiento por cada una de las tres líneas temáticas. Digamos que eso sería como lo más relevante con respecto a los pósters. Por ahora es físico.
y Sí, bueno, todo lo demás que acabas de decir. sí, se van a presentar en físico. Eso sí lo tenemos garantizado porque una de las estrategias que vamos a tener en el marco del Congreso es hacer recorridos para escuchar a las personas, pues presentar sus experiencias. Entonces vamos a tener esta experiencia tradicional que se vive en muchos congresos internacionales Yo y hacer aprovecho para decir recorrido por los pósters. Yo aprovecho para decir aquí que, pues y recordarles lo que les hemos recordado en los distintos webinars y en los videos. Créanme que el espacio en la Universidad Pontificia Bolivariana, que está ubicado en el barrio Laureles en Medellín, es un lugar donde de verdad que se verificó de manera muy profunda que tuviera un acceso muy adecuado y créanme que es el espacio perfecto para todas estas estrategias que les estamos presentando. Vamos a estar cómodos, vamos a tener la posibilidad de la pausa, de que todos los pósters estén expuestos de manera adecuada, de que podamos tener un encuentro agradable, adecuado también aquí en Medellín, donde los esperamos con los brazos abiertos. Así es, doctora Paula, incluso el campus es un espacio muy verde. O sea, además Sí. de que las salas, los salones, los auditorios son adecuados, hay un espacio para disfrutar, para poder caminar de pronto en los intermedios, así que eso me da la posibilidad también de dar respuesta a una pregunta que hacen acá en el chat. Dice, relacionado con las inscripciones a los profesores de cada facultad, si vamos a brindar inscripciones, me imagino que inscripciones sin costo. Y efectivamente, para el Congreso 2026 se van a brindar para cada una de nuestras facultades un número de inscripciones, no digamos que sin costo, sino que ya se encuentran incluidas dentro de los derechos que pagan las facultades año a año por el tema de formación y capacitación docente. Y digamos que la buena noticia es que va a haber la posibilidad de asignar más cupos por facultad, justamente hablando de las condiciones que nos presenta el auditorio y los auditorios y el campus de la Pontificia Universidad Bolivariana. Estamos hablando de que en el momento donde más vamos a reunir gente, van a estar 1.000 personas reunidas en el auditorio principal. En la mañana vamos a tener entre 750 y 800 personas, tanto en los salones principales como en los salones donde se van a realizar las demás actividades. Así que este espacio nos brinda la posibilidad de tener más cupos para nuestras facultades, obviamente que se van a asignar a los docentes y a quienes designen las autoridades académicas de cada facultad. Bien, ahí se acaban las inquietudes, las preguntas. Yo creo, doctoras, que con esto podemos ir cerrando nuestro webinar de la tarde de hoy, nuevamente agradeciéndoles mucho, doctora Paula, doctora Lina María, de verdad que a través de ustedes también un reconocimiento y una gratitud muy, muy especial a los decanos de facultades de medicina de la Universidad de Antioquia. Hemos tenido un apoyo enorme. Eso es un sello de garantía de éxito para este congreso. A las personas de las diferentes facultades de medicina de Colombia y de otros países que están acompañando el webinar, de verdad que también mil gracias por el interés. Es un interés que se va a ver muy bien recompensado con un congreso de talla mundial, bien organizado, con temas de todo el interés, muy oportunos, con conferencistas con mucho reconocimiento, con experiencias que apuntan justamente a fortalecer la educación médica como una solución a los problemas, a las dificultades, al bienestar de la salud de las personas y las comunidades. Y de manera muy especial, creo que todos estamos de acuerdo, a nuestra directora de Educación Médica, Marcela Rincón, la doctora Marcela Rincón, quien tras bambalinas ha estado organizando todo esto con lujo de detalles. Mil gracias, Marcela, de verdad que reconocimiento muy, muy grande de todos. Y sabemos que esto nos va a salir muy bien. Así es. Decanas, doctora Lina María González, doctora Paula Muchas Catalina gracias. Vázquez, mil gracias nuevamente a todos. Un gran abrazo al ingeniero Wilmar Cortés, a Carlos de la Universidad de Antioquia, gracias también por todo el apoyo con tema de Ay, sí. comunicaciones, mil y mil gracias. Una feliz noche para todos.
Muchas gracias. Feliz noche para Luego, gracias.